La tuberculosis mata a 1.5 millones de personas cada año. Los bloqueos y las interrupciones de la cadena de suministro amenazan el progreso contra la enfermedad, así como contra el VIH y la malaria. Comienza con una fiebre leve y malestar general, seguido de una tos dolorosa y falta de aliento. La infección prospera en las multitudes, propagándose a personas cercanas. La contención de un brote requiere el rastreo de contactos, así como el aislamiento y el tratamiento de los enfermos durante semanas o meses. Esta enfermedad insidiosa, o sea que empieza medio ahí oculta, ha tocado todas las partes del mundo. Hasta este año, la tuberculosis y sus aliados mortales, el VIH y la malaria, estaban huyendo. El número de víctimas de cada enfermedad durante la década anterior estaba a su punto más bajo en 2018, el último año en el que hay datos disponibles. Sin embargo, ahora, a medida que la pandemia de coronavirus se extiende por todo el mundo, consumiendo recursos de salud global, estos adversarios descuidados están regresando. COVID-19, la enfermedad, corre el riesgo de descarrilar todos nuestros esfuerzos y llevarnos de regreso a donde estábamos hace 20 años, dijo el doctor Pedro Alonso, director del Programa Mundial contra la Malaria de la Organización Mundial de la Salud. No es solo que el coronavirus haya desviado la atención científica de la tuberculosis, el VIH y la malaria. Los bloqueos, particularmente en partes de África, Asia y América Latina, han levantado barreras insuperables para los pacientes que deben viajar para obtener diagnósticos o medicamentos. El temor al coronavirus y el cierre de clínicas han alejado a muchos pacientes que luchan contra el VIH, la tuberculosis y la malaria, mientras que las restricciones en los viajes aéreos y marítimos han limitado severamente la entrega de medicamentos a las regiones más afectadas. Alrededor del 80% de los programas de tuberculosis, VIH y malaria en todo el mundo han reportado interrupciones en los servicios, y 1 de cada 4 personas que viven con el VIH han reportado problemas para acceder a los medicamentos. Las interrupciones o demoras en el tratamiento pueden conducir a la resistencia a los medicamentos, que ya es un problema formidable en muchos países. En India, hogar de aproximadamente el 27% de los casos de tuberculosis en el mundo, los diagnósticos han disminuido en un casi 75% desde que comenzó la pandemia. En Rusia, las clínicas de VIH han sido reutilizadas para las pruebas de coronavirus. La temporada de malaria ha comenzado en África Occidental, que tiene el 90% de las muertes por malaria en el mundo. Pero las estrategias normales para la prevención se han reducido debido a los cierres. Según una estimación, un bloqueo de 3 meses en diferentes partes del mundo y un retorno global a la normalidad durante 10 meses podría provocar 6.3 millones de casos adicionales de tuberculosis y 1.4 millones de muertes por esta causa. Una interrupción de 6 meses de la terapia antirretroviral, que es la que se utiliza para el VIH, puede provocar más de 500.000 muertes adicionales por enfermedades relacionadas con el VIH, según la OMS. Otro modelo de la OMS predijo que en el peor de los casos, las muertes por malaria podrían duplicarse a 770.000 por año. El punto de partida en esta ruinosa cadena de eventos es la falta de diagnóstico. Cuanto más tiempo una persona no se diagnostica y cuanto más tarde comienza el tratamiento, más probable es que una enfermedad infecciosa se propague, enferme y mate. Para el paludismo, una breve demora en el diagnóstico puede convertirse rápidamente en fatal, a veces en solo 36 horas después de una fiebre aguda. Es una de esas enfermedades en las que no podemos permitirnos esperar, dijo el doctor Alonso. En África subsahariana, cada vez menos mujeres acuden a las clínicas para el diagnóstico del VIH. Esto hace que aumente el riesgo de transmisión de infección a sus hijos hasta un 139%. La disminución de la capacidad de diagnóstico puede tener el mayor efecto sobre la TB, lo que puede tener graves consecuencias para los hogares porque, al igual que el coronavirus, la bacteria se propaga de manera más eficiente
paciente en el aire interior y entre las personas en contacto cercano. Cada persona que tiene TB, o sea tuberculosis, puede transmitir la enfermedad a 15 personas durante un año, lo que aumenta drásticamente la posibilidad de que las personas se infecten mientras se propagan en el interior de las comunidades una vez que finalicen los cierres. La perspectiva es especialmente preocupante en lugares densamente poblados con altas tasas de tuberculosis como las favelas de Río de Janeiro o los municipios de Sudáfrica. La infraestructura constituida para diagnosticar el VIH y la tuberculosis ha sido de gran ayuda para muchos países que luchan contra el coronavirus, pero ahora la mayoría de las clínicas están usando las máquinas solo para buscar coronavirus. Priorizar el coronavirus sobre la tuberculosis es muy estúpido desde una perspectiva de salud pública, dijo el doctor Ditiu. Deberías ser inteligente y hacer las dos cosas. En un país tras otro, la pandemia ha provocado, junto con la cuarentena, fuertes caídas en los diagnósticos de tuberculosis, una disminución del 70% en Indonesia, 50% en Mozambique y Sudáfrica y un 20% en China según la OMS. El doctor Giorgio Frangiuti, director ejecutivo de Medical Impact, un grupo de defensa con sede en México, normalmente trabaja en las selvas remotas del país, diagnosticando y tratando la tuberculosis en el pueblo Lacandón. Incapaz de viajar allí durante la pandemia, ha trabajado en un hospital militar improvisado que trata a pacientes con COVID en la Ciudad de México. Allí ha visto a 9 pacientes con tos con esputo, característica de la tuberculosis que comenzó meses antes, pero que se suponía que tenían COVID-19. Posteriormente, los pacientes contrajeron el coronavirus en el hospital y se enfermaron gravemente. Al mes, 4 han muerto. Nadie está haciendo pruebas de tuberculosis en ninguna instalación, dijo el doctor. La mente de los médicos en México, así como de los tomadores de decisiones, está atrapada por el COVID-19. La tuberculosis es el monstruo más grande de todos. Si hablamos de muertes y pandemias, 10 millones de casos al año. Dijo, COVID aún no se compara con esta cifra. La pandemia también está reduciendo el suministro de pruebas de diagnóstico para estos asesinos a medida que las empresas recurren a realizar pruebas más caras para detectar el coronavirus. Cepheid, el fabricante de pruebas de diagnóstico de TB con sede en California, se ha centrado en hacer pruebas para el coronavirus. Las compañías que hacen pruebas de diagnóstico para la malaria están haciendo lo mismo, según la doctora Catarina Boheme, directora ejecutiva de la Fundación para Nuevos Diagnósticos Innovadores. Las pruebas de coronavirus son mucho más lucrativas, a aproximadamente $10 en comparación con 18 centavos para una prueba rápida de malaria. Interrupciones del tratamiento. La pandemia ha obstaculizado la disponibilidad de medicamentos para el VIH, la tuberculosis y la malaria en todo el mundo al interrumpir las cadenas de suministro, desviar la capacidad de fabricación e imponer barreras físicas para los pacientes que deben viajar a clínicas distantes para recoger los medicamentos. Durante el encierro en Nairobi, Thomas Woto, que tiene VIH, tomó prestada píldoras antirretrovirales de su esposa, quien también estaba infectada. Como educador voluntario para el VIH, el señor Woto sabía muy bien que estaba arriesgando la resistencia a los medicamentos al mezclar u omitir medicamentos. Cuando finalmente llegó al hospital del condado de Bagati, había pasado 10 días sin sus medicamentos contra el VIH, la primera vez desde el 2002 que había perdido su terapia. Es probable que las personas con VIH y TB que omiten los medicamentos se enfermen a corto plazo. A largo plazo hay una consecuencia aún más preocupante, un aumento de las formas resistentes a los medicamentos de estas enfermedades. Según la OMS, al menos 121 países han reportado una caída en los pacientes con tuberculosis que visitan clínicas desde que comenzó la pandemia con la cuarentena, lo que amenaza las ganancias luchadas. La pandemia ha restringido severamente el transporte internacional, dificultando la disponibilidad no solo de ingredientes químicos y materias primas, sino también de suministro de embalaje. La exageración sobre la cloroquina como un tratamiento potencial para el coronavirus ha llevado al acaparamiento de la droga en algunos países como Myanmar, agotando sus existencias mundiales. Más
Más del 80% del suministro global de medicamentos antirretrovirales proviene de solo 8 empresas indias. El costo de estos por sí solo podría aumentar en 225 millones por año debido a la escasez de suministros y mano de obra, interrupciones del transporte y fluctuaciones monetarias, de acuerdo con ONU-SIDA. El gobierno indio puede incluso decidir no exportar medicamentos contra la tuberculosis, ahorrando su suministro para sus propios ciudadanos, que no estamos haciendo bien. En Zimbabue, el personal de los hospitales públicos trabajaba en turnos reducidos incluso antes de la pandemia porque el gobierno no podía pagar sus salarios completos. Algunos hospitales, como el Hospital Central Sally Mugabe en Harare, que funcionaba a media capacidad debido a la escasez de agua y otros problemas, han cerrado sus departamentos ambulatorios donde los pacientes con tuberculosis y VIH recibieron sus medicamentos. Los hospitales están administrando cloroquina a personas con COVID-19 por recomendación del Ministerio de Salud de Brasil, a pesar de que la evidencia ahora sugiere que no ayuda e incluso puede ser dañino. La cloroquina también es un medicamento crucial para la malaria y su uso discriminado ahora puede conducir a la resistencia al medicamento, advirtió el doctor Cordeiro Santos, con posibles consecuencias graves para las personas infectadas en el futuro. A veces los sistemas son difíciles de cambiar, dijo el doctor Del Río, pero creo que no hay nada mejor que una crisis para cambiar el sistema, ¿verdad? Recordá que ingresando a la página que tenés debajo, te dejo el link en la descripción, vas a poder ingresar a más de 200 libros totalmente gratis, resúmenes, ebooks, todo gratis. Simplemente tenés que ingresar a esa página y te vas a ir para descargar. Otra cosa, también te recomiendo que te descargues Brave, el mejor navegador, mucho más rápido. Y a ver, ¿por qué te recomiendo que te descargues? Simplemente porque me está funcionando a mí, y además, si sos estudiante y te gusta navegar internet, también te da la posibilidad de ganar un par de dólares simplemente navegando por internet. Para eso vas a tener que activar las publicidades. Si no te gusta ver publicidad, este navegador no viola tu privacidad y te permite no verlas. Entonces eso es lo increíble de este navegador. Simplemente tenés que descargártelo con el link que te dejo debajo en la descripción. Nos vemos en un próximo video.